Las reformas que firmé. Hola amigos, mi nombre es Plumín XII de Borbón. Hoy vengo a contarles una historia muy interesante que sucedió hace mucho tiempo. Así que escucha y pon mucha atención. Mi historia comienza en España, el lugar donde se dieron las reformas borbónicas, y me preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, fueron los cambios administrativos que los reyes españoles de la familia Borbón aprobaron a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España. Estas reformas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península ibérica como su relación con las colonias. Pero, ¿qué sucedía en España en ese momento? En Europa ya había un gran desarrollo de todos los campos de la cultura. Permitió que hubiese una gran expansión comercial a la América colonial. Hubo un pensamiento de explorar todas las colonias para obtener sus productos y aumentar los ingresos de España, ya que a finales del siglo XVII estaba pasando por una crisis, lo cual lo ponía en desventaja con los demás países de Europa como Francia e Inglaterra. ¿Cuáles fueron los motivos de esta reforma? Bueno, fueron 7. El primero, la búsqueda de una mayor centralización colonial. 2. El fortalecimiento de la fuerza militar. 3. Limitar el poder de la Iglesia. 4. La presencia de la potencia de Inglaterra. 5. El exceso de mercancía en contrabando. 6. Exceso del poder aristocrático criollo. Y el 7. La corrupción administrativa de las colonias. Bien, ya sabes lo que pasaba en España en esos momentos. Interesante, ¿no? Bueno, ya hablamos mucho de reformas, pero ¿cuáles son esas reformas? Bueno, fueron 5 reformas. La primera, la reforma administrativa. Se crearon los virreinatos. Entre ellos están el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de Plata, capitanías de Venezuela y Chile, y la Comandancia General de Maynas. Además, se acabó con la corrupción de los cargos administrativos, se elevaron los impuestos y se creó un ejército para la defensa contra las tropas inglesas en América. En la reforma comercial y fiscal se logró el resurgimiento de la industria de la minería de la plata, lo cual hizo que sus impuestos aumentaran ayudando a la economía de la corona. Hicieron grandes esfuerzos por contrarrestar la ruta comercial y marítima de las potencias rivales como Inglaterra y Holanda para disminuir el contrabando de la mercancía. En la reforma religiosa era importante que los asuntos de la iglesia estuvieran bajo el dominio del rey, por lo que eliminaron ciertos fueros clericales y se reforzó el control sobre el pago del diezmo de los clérigos. También se exilió a la orden de los jesuitas, ya que siempre habían respondido al papado y no al reinado, y por lo tanto no pagaban el diezmo. ¡Fuera! La reforma política se procuró crear una burocracia profesional, nombrando hombres de carrera tanto militares como civiles, sujetos a la evaluación periódica y a la promoción de cargos. Se estableció un salario fijo en lugar de las acostumbradas bonificaciones que se atribuían ellos mismos. Esta estrategia ayudó a erradicar la corrupción. Por último, tenemos la reforma militar. En esta reforma se planificó crear una armada fuertemente sólida, con enormes y robustos barcos hechos en España. La inversión destinada a las fuerzas armadas y los gastos de guerra fueron muy elevados, y el ejército pasó a tener una jerarquización mayor. Bueno amigos, estas fueron las reformas borbónicas. Ahora me despido porque tengo que firmar muchas actas más.